El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. Seguramente si ya tienen algún tiempo siguiendo este canal, se han dado cuenta que cada año o cada cierto tiempo se sube algún audio precisamente hablando de esta conmemoración de la Reforma Protestante. En general, no puedo decir que para todos, pero la gran mayoría de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia creemos que el hermano Martín Lutero fue el quinto o el sexto mensajero a la iglesia. En mi caso, bueno, yo creo que es el mensajero de la iglesia de Filadelfia. Es el sexto mensajero a la iglesia y que llevaba un mensaje muy importante. El hermano no es un profeta, definitivamente. Vemos el ministerio de Martín Lutero muy similar a como lo ven otras iglesias evangélicas, como un pensador cristiano muy importante. Para la asociación no es un profeta, simplemente fue una persona que portó un mensaje muy importante para que la iglesia no torciera el camino, sino que recuperara el camino por el cual tenía que andar. Su mensaje no estuvo libre de errores. De hecho, hay 7 mensajeros a la iglesia y cada uno de ellos declaró un mensaje importante. Fue el toque de una de las trompetas del Apocalipsis. La iglesia para nosotros se divide en 7 periodos históricos y en cada uno de ellos hay un mensajero. En ese sentido, Martín Lutero es el sexto mensajero a la iglesia, el mensajero de Filadelfia. Y con el toque de la trompeta, precisamente él declara un mensaje. Las trompetas, les recuerdo hermanos, o les repito, es el mensaje que dieron cada uno de esos mensajeros. Martín Lutero tuvo errores, como les comento. Entre ellos, bueno, él continuó con el uso de la misa, como tal la entienden los católicos. Entre muchas otras cosas que, bueno, no estamos de acuerdo, ni nosotros ni muchas iglesias reformadas actuales. Sin embargo, él sí tuvo muchos aciertos, ¿no? Por ejemplo, las 5 solas de Martín Lutero. Esas solas que él menciona, el hermano Lutero, pues bueno, son muy importantes. De hecho, las estoy buscando, hermanos, para podérselas recordar. Ese es parte de su mensaje. Yo creo que es parte del mensaje importantísimo que el hermano Martín Lutero pues declara a la iglesia. Se las voy a decir de memoria, hermanos, porque no estoy encontrando toda la información, pero son 5, es muy sencillo de recordar. Es solo la escritura o solo la Biblia, solo la gracia de Dios o el favor inmerecido de Dios, solo la fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Les repito, solo la escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo a Dios gloria. Esas son las 5 solas de Martín Lutero. Y en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia también retomamos estas 5 solas. Tal vez no directamente, no se dicen a diestra y siniestra que son de Martín Lutero, que las seguimos, pero en nuestro vivir cristiano y en nuestras publicaciones y en nuestros comentarios bíblicos, en nuestra enseñanza, en nuestra creencia, están estas 5 solas. Hoy, hermanos, nos vamos a centrar en una de ellas, que es solo la escritura. La vamos a entender, hermanos, de acuerdo a la perspectiva de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Hay otras iglesias, obviamente, que toman en cuenta estas 5 solas, pero nosotros vamos a hablar de cómo vivimos esta sola, que es solo la escritura, de las 5 restantes, ¿no? Hoy nos vamos a centrar solo en esta, solo la escritura. La escritura, hermanos, la Biblia, es una invaluable linterna para nuestros pies. Y creo que, como les comentaba, es un buen tema para poder conmemorar el 31 de octubre, el Día de la Reforma Protestante. Hoy, hermanos y hermanas, es un día feliz, es un día en que Dios, utilizando a uno de estos mensajeros, el Señor Jesucristo, teniendo en la mano a uno de esos mensajeros, como lo dice el Apocalipsis en el capítulo 1, dice que Él tiene 7 estrellas, que son 7 mensajeros, y anda entre los 7 candelabros, que son las 7 iglesias. Pues bueno, ahí se ven esos 5 mensajeros, ¿no? Ahí vemos como Él, teniéndolos en la mano, o sea, soportándolos o bueno, guiándolos, él los manda a la iglesia para dar un mensaje, ¿no? Y en ese sentido vamos a hablar de esta sola, ¿no? La número 1, de hecho sería la número 1, solo la escritura. Los estudiantes de la Biblia, hermanos, como nuestro nombre lo declara, pues tratamos de estudiar las escrituras. No solo es leer las escrituras, leer los volúmenes de estudios en las escrituras, que es un compendio doctrinal nuestro, de esa iglesia, no sustituye a la Biblia, ni ningún otro libro o revista sustituye a la Biblia. Cualquier publicación humana, hermanos, puede equivocarse, pero la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, los estudiantes de la Biblia tenemos un método de estudio muy específico para poder entender las escrituras. Un método de estudio para poder interpretar personalmente las escrituras y también para podernos dar cuenta si lo que estamos leyendo en otras publicaciones o escuchando en audios, lo que sea,
es palabra de Dios. Entonces, si alguien quiere saber de ese método, puede mandar un mensaje al WhatsApp que veremos al final de este podcast. Vamos a recapitular, hermanos, cómo los bereanos en Hechos 17:11 escudriñaban las Escrituras. Escucharon a Pablo, pero aún así no le creyeron todo lo que dijo, sino que ellos le dijeron, permítenos también nosotros entender las Escrituras, examinarlo, lo que tú nos estás diciendo, y entonces te diremos después si te creemos o no. O sea, no porque Pablo dijo que era un apóstol le creyeron, sino que ellos pusieron en entredicho lo que dijo Pablo hasta que pudieron confirmarlo. Lo mismo hacemos nosotros como estudiantes de la Biblia. Ponemos en entredicho lo que diga Martín Lutero, lo que diga Charles Russell, lo que diga cualquier persona, ¿no? Nosotros tenemos que poner en duda hasta el pastor de la iglesia, hasta nosotros comprobar por nosotros mismos si lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. ¿Qué significa solo la Escritura o solo la Biblia para nosotros como estudiantes de la Biblia? El principio de solo la Escritura tiene dos aspectos vitales: la autoridad exclusiva y la suficiencia completa de la Biblia. Nosotros, hermanos, como estudiantes de la Biblia, solo nos basamos en las Escrituras. Digo, eso lo dicen todas las iglesias. Yo no conozco ni una sola iglesia que diga, pues sí, nos basamos en otros libros. Bueno, sí, los mormones, en el libro de Mormón. Pero en general, las iglesias siempre afirman, pues, seguir lo que diga la Escritura, ¿no? Entonces, como estudiantes de la Biblia, también nosotros creemos lo mismo, ¿no? Que nuestra enseñanza está basada en la Biblia. Y que es la única autoridad al final, ¿no? Por ejemplo, puedo comentarles que la Biblia, como autoridad exclusiva, es la única autoridad exclusiva, ¿no? No hay otra autoridad por encima, no hay un alto clero que nos diga cómo entender la Biblia, sino que la Biblia se explica a sí misma. No tenemos nosotros una sede central o un pastor general que nos dirija a todos en todo el mundo, sino que nosotros tomamos la Biblia como la autoridad máxima y es la autoridad final y bueno, que no se equivoca en los asuntos que tienen que ver con fe y vida, ¿no? O sea, queremos saber la verdad, solo la Escritura. No hay otra forma, no podemos basarnos en la interpretación humana. O sea, de hecho yo les invito a que no solo se basen a lo que yo les digo, sino que confirmen lo que digo, porque eso es lo más correcto. Los estudiantes de la Biblia hemos tomado una resolución desde nuestro fundamento, desde nuestros orígenes, a rechazar todas las tradiciones humanas. De hecho, la Reforma Protestante rechazó las tradiciones que se habían elevado a la par de la Escritura, o incluso por encima de ella, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en los años en que el hermano Martín Lutero declaró su mensaje y dio estas 5 solas, él lo hace porque, bueno, la gente creía que podría comprar la salvación de sus familiares, ¿no? Que dando dinero, ofreciendo misas, podrían sacar a sus seres queridos o a ellos mismos del purgatorio para entonces ir a la presencia de Dios, ¿no? Hay 3 tipos de iglesia en la iglesia católica, ¿no? Que podemos encontrar, que es la iglesia militante, la iglesia que, bueno, está viva en ese momento y sigue en la lucha por la fe. Luego aparece la iglesia purgante, que, bueno, son la iglesia que, pues, no llegó al cielo, pero tampoco está en el infierno, y está pagando las culpas que le faltan para ingresar al cielo. Y tenemos a la iglesia triunfante, que son los que sí fueron triunfadores y que están ya en la presencia de Dios. Entonces, la iglesia militante tenía que pagar indulgencias para que pudiera salir la iglesia purgante y llegar a la presencia de Dios a los cielos, ya como parte de la iglesia triunfante, ¿no? La iglesia en gloria. Entonces, eso es lo que vio Martín Lutero en su tiempo, eso es lo que las tradiciones humanas marcaban, que podían comprar la salvación, y por eso también una de las 5 solas es solo la gracia. O sea, nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia, por fe en Jesucristo. Entonces, bueno, ahí ya tocamos una de esas otras solas, ¿no? Que es solo la gracia. Pero en su tiempo Martín Lutero pues tuvo esta visión de su entorno y él critica precisamente ese dogma que había en ese entonces, pero que era una tradición humana, no era una enseñanza bíblica. Entonces, los estudiantes de la Biblia pues también rechazamos las tradiciones humanas y tratamos de imitar ese ejemplo, ¿no? Tanto del hermano Lutero como de otros hermanos anteriores en el cristianismo, que lograron también hacer un cambio en ese sentido, no dejarse influenciar por la tradición humana. Marcos 7:8 dice, dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de hombres. Nuestro compromiso, hermanos, debe de ser como Jesús lo esperaba, ¿no? No aferrarnos a tradiciones de hombres como los judíos de su época, sino
a aferrarnos al mandamiento de Dios. Nuestro compromiso es con el Divino Maestro, no con las opiniones cambiantes de los hombres, ni siquiera con la de líderes respetados del pasado. O sea, nuestro compromiso es con Jesucristo, hermanos, solo con Jesús. No podemos basar nuestras opiniones más bien nuestras creencias en opiniones cambiantes de los hombres. Los hombres nos equivocamos. Todas las iglesias han tenido errores, hermanos, porque la iglesia como institución divina pues es perfecta. El problema somos nosotros los que estamos dentro de esa institución perfecta, que somos imperfectos. Y pues sí, continuamente las iglesias pueden cometer ciertos errores. Y esto ha pasado a lo largo de los siglos. Pero por eso es importante no basar nuestra fe o nuestras creencias en lo que digan los hombres, sino en lo que dicen las escrituras. Tampoco debemos de basar nuestra fe, ni tampoco pues declarar dogmas lo que otros hombres digan. Por ejemplo, tenemos el caso del hermano Lutero. O sea, tuvo errores, hay que rescatar lo bueno de su ministerio porque fue un hombre importante en la historia cristiana. Para mí, como para la gran mayoría de los estudiantes de la Biblia, es un mensajero de Dios, no perfecto, ni su mensaje fue perfecto. Como ustedes saben, él era trinitario, nosotros no, pero aún así creemos que fue muy importante, ¿no? Y fue un mensajero de Dios. Y lo mismo sucede, hermanos, porque sé que muchos se lo han preguntado, con el que nosotros reconocemos como el séptimo mensajero a la iglesia, que es el de la iglesia de la Odisea, que fue el hermano Charles C. Russell. También él hizo suyas esas 5 solas, pero él no es nuestro líder. O sea, para nosotros tiene el mismo rango que el hermano Martín Lutero. Es un hombre de gran fe, que tuvo muchos aciertos, también tuvo sus errores, pero pues está bien porque pues siguen siendo humanos, ¿no? No eran mensajeros, no profetas. O sea, solo aportaban un mensaje y ellos tenían ciertos errores doctrinales y pues qué bueno, ¿no? Porque eso nos hace también confiar en Cristo y no en un hombre, porque si ellos hubieran tenido verdades absolutas, ya estaríamos adorando a estos hombres. Y por algo Dios no lo permitió. Pero sí hicieron algo muy importante por nuestra fe a los que hoy vivimos, ¿no? En el futuro de ellos. La Biblia, hermanos, nos juzga a nosotros. Nosotros somos quienes debemos, no, más bien nosotros somos los que nos debemos amoldar a la Biblia, no la Biblia a nosotros para que se ajuste a nuestros razonamientos o deseos. Entonces, eso es muy importante. La asociación también hace un voto, yo creo que lo hizo desde el inicio y nosotros lo seguimos haciendo, de renunciar a nuestros deseos. ¿Para qué? Para que nuestros deseos no sean los que se impongan sobre la Biblia y entonces la Biblia termine amoldándose a nuestros deseos. De hecho, hay un comentario del hermano Russell. Él expresó lo siguiente, obviamente está traducido al español. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, y lo que en ella se enseña, lo aceptamos. Lo que ella no enseña, lo rechazamos como contrario a nuestra fe. O sea, el hermano, también como parte de la asociación, y uno de los miembros pues, más destacados porque fue un gran evangelizador, también entendía que nosotros podemos hablar, y lo han dicho otras religiones de otra forma, nosotros hablamos hasta donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. O sea, no podemos ir más allá de la Escritura. Creo que es un tema muy claro, no podemos ir más allá de la Escritura. Ahora, el hermano o el apóstol Pablo, San Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada de Dios, o literalmente soplada por Dios, esa es la palabra, ¿no? Lo que otorga una autoridad única e indiscutible que no posee ningún otro libro, concilio o profeta moderno. Nadie, hermanos, nadie está influenciado o escrito directamente por voluntad de Dios. De hecho, la Biblia es inspirada por Dios, nosotros guiados por Dios. Es una gran diferencia. Ningún hermano, hermanos, está inspirado actualmente por Dios. Podemos ser guiados y eso nos ayuda mucho a entender. Eso nos ayuda a entender, hermanos, que todos somos iguales delante de Dios. O sea, no hay ningún cristiano, hermanos, que sea superior a otro. Todos somos hermanos y solo uno es el caudillo. Por eso la Escritura, hermanos, toda Escritura que es inspirada de Dios, hermanos, es provechosa para enseñar, para muchas cosas, ¿no? Como dice 2 Timoteo 3:16, pero es importante entender que la Biblia es el único libro inspirado por Dios. Nuestra única regla de fe, nuestro único camino, pero es importantísimo entenderlo porque muchos hermanos, como les comento, a veces se sienten superiores a otros y no, aunque sea un pastor, lo que quiera en su iglesia, no puede ser superior a usted. Todos somos hermanos, tienen otras facetas de servicio a Cristo, pero nada más, pero no somos superiores nadie a otro, todos somos iguales delante de Dios. Entonces,
si la Biblia es la única autoridad y la indiscutible autoridad, y esa autoridad no lo tiene ningún libro, concilio o profeta moderno, ¿por qué entonces le damos tanto énfasis al ministerio de otras personas? Para la asociación, hermanos, porque me lo han preguntado, el hermano Martín Lutero, el hermano Charles Russell, Arrio, Policarpo de Esmirna, entre otros que creemos que fueron mensajeros, no son más ni menos que nosotros, solo fueron hermanos en otras facetas de servicio. Pero es muy importante, hermanos, que también miremos a sus ministerios y veamos el mensaje que declararon. Entonces es muy importante ese tema. Tal vez más adelante hablemos de los demás ministros o mensajeros y sus diferentes mensajes, ¿no?, que podemos detectar en cada uno de ellos. La Biblia, hermanos, como suficiencia completa, basta para cada uno de nosotros. Es suficiente la Biblia para nosotros, no necesitamos más que la Biblia. Y este es un tema muy interesante, hermanos, porque el presbítero católico Flaviano Amatuli Valente, que ha escrito varios folletos para la Iglesia Católica, se llaman El Verdadero Catolicismo. De hecho, lo estoy viendo, hermanos, para no mentirles y decirles bien el nombre. Se llaman folletos EBC. Y pues estoy viendo cómo se llaman exactamente estos folletos, y se llaman El Verdadero Catolicismo. Él ha escrito varios folletos donde habla acerca de diferentes cosas, ¿no? De hecho, los pueden encontrar en las iglesias católicas. ¿Sí? Siempre están exhibidos por ahí a media iglesia, o medio templo, más bien dicho. Él, en un folleto que habla acerca de la multiplicación de las sectas, precisamente critica esto, porque dice que la iglesia en general no es apta para poder entender las escrituras. Porque si lo hacen solos o lo hace solas las personas, entonces se van a equivocar y van a torcer la escritura, y eso es lo que ha provocado la multiplicación de lo que ellos llaman sectas, ¿no? Porque pues para la Iglesia Católica, todos nosotros, cualquier iglesia que no sea católica, son sectas católicas. De la Iglesia romana, ¿no? Entonces, o de la tradición romana. Entonces decía Flaviano Amatuli Valente que ese es el gran problema de los evangélicos, que al querer entender solo la escritura, cada quien llega a una conclusión diferente, y eso es lo que promueve la multiplicación de las sectas, ¿no? O sea, se empiezan a dividir, y de hecho esa es la crítica que le hace la Iglesia Católica al ministerio de Martín Lutero, porque ellos creen que él fue el culpable de todo esto, ¿no? Porque al decir que solo la escritura y que no tiene ninguna validez el Papa, el magisterio de la Iglesia y la tradición, que precisamente son los fundamentos del catolicismo. De hecho, la Biblia es parte de ello, pero no se puede entender si no es a través de la visión de la tradición y del magisterio de la Iglesia encabezado por el Papa. Entonces, ese es lo que nos reclama este presbítero católico, que al tratar nosotros de entender las escrituras, torcemos el camino y nos perdemos en un abismo de diferentes tipos de interpretación, y que diario casi surge un nuevo movimiento religioso con una visión modificada, ¿no? De hecho, lo podemos ver en las iglesias de Reforma. Yo conozco, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, que es de las iglesias pues reformadas, que rechazaron mucho de lo que dijo Martín Lutero, pero también lo toman en cuenta, así como a Juan Calvino. Pero también existe la iglesia presbiteriana reformada, ¿no? O está la iglesia bautista, de estilo tradicional, pero está la iglesia bautista fundamentalista. Entonces, como que empieza a haber variaciones en la doctrina y empieza a haber otros movimientos similares, pero por separado. Dichos movimientos a veces empiezan a atacar a otros, digo, espero no sea el caso de las iglesias mencionadas, pero puede suceder, ¿no? Entonces, ese es el reclamo que le hace la Iglesia Católica a esta parte de las 5 solas de Martín Lutero, ¿no? Que por su culpa, y a través de esta ideología de que solo la escritura, pues es el desarrollo o el auge de las diferentes visiones de todas las demás iglesias y de las que van surgiendo, ¿no? Porque sí, en algo que puedo darle la razón es que siguen surgiendo más movimientos cristianos con variaciones en cuanto a la doctrina, ¿no? Pero bueno, eso nos da para otros muchos temas, pero quería comentárselo, ¿no? Quería comentarles este detalle, porque para la iglesia evangélica, hermanos, para la iglesia reformada y para las iglesias también pues restauracionistas como nosotros, porque bueno, los protestantes solamente pedían una reforma en la iglesia, no querían la ruptura con la iglesia, solo querían una reforma. Y pues la iglesia, como nosotros, son varios movimientos, no solo nosotros, las iglesias restauracionistas que creen que no
basta con una reforma, sino se necesita reestructurarse desde el inicio, ¿no? Volverse a resetear y empezar a hacer todo como la iglesia primitiva. Se necesita una restauración de la iglesia primitiva. Pues para todos nosotros, hermanos, pues es clarísimo, ¿no? Que pues necesitamos solo la escritura. O sea, nosotros también decimos solo la escritura, pero sí hay variaciones. O sea, no puedo asegurarles, hermanos, que no hay errores, porque creo que todas las iglesias tienen errores doctrinales, pero debemos de ajustarnos a la escritura. ¿Cómo podemos evitar lo que se nos dice por parte de la iglesia católica? Porque a final de cuentas, todas las iglesias, incluyendo la católica, siempre van a estar peleándose porque cada uno de nosotros tenemos la razón. Yo creo, hermanos, que es muy importante también saber escuchar. Y también pedir Espíritu Santo. No se puede entender la escritura, hermanos, si no hay una consagración de por medio. Si queremos entender la palabra de Dios, tenemos que comprometernos con Dios. No solo el día de nuestro bautismo o el día que decidimos consagrar nuestra vida a Dios, sino todos los días. Entonces, si nosotros hacemos lo posible por estar bien con Dios, ese compromiso hará que Dios se comprometa también con nosotros. Yo creo que Dios se compromete con nosotros todo lo que nosotros nos comprometamos con Él. Y nos va a ayudar a entender, pues, la verdad. También, hermanos, pues hay que entender que la iglesia, pues somos semillitas, ¿no? Y esto es muy importante entender. Somos semillas plantadas que germinan y brota un árbol. Brota algo, ¿no? Brota un arbusto, brota un tallo, pero no todas las semillas crecen al mismo tiempo, ni crecen al mismo tamaño. Eso nos lo enseña la naturaleza. Entonces, habrá hermanos que pues crecen, otros les cuesta un poquito más, otros crecen muy rápido, y eso puede hablar también del crecimiento espiritual o del entendimiento pues que tiene de la verdad, de Cristo. Entonces, esas diferencias, hermanos, pueden hacer que de repente choque la iglesia, que de repente no haya entendimientos iguales, que haya diferentes visiones en cuanto a ciertos puntos, pero hasta cierto punto es normal. Si ustedes leen, por ejemplo, las cartas a los Corintios, a los Efesios, o sea, las cartas apostólicas, se van a dar cuenta que había problemas en la iglesia primitiva. O sea, no era como algunas iglesias nos las pintan, que todas las iglesias creían lo mismo y hacían lo mismo. No es cierto. O sea, la Biblia nos muestra diferencias en cuanto a estos puntos. Si la iglesia sigue siendo como la primitiva, continuará con esas situaciones. O sea, es imposible, porque pudiendo Pablo restringirlos y decirle cállense y hagan lo que yo les digo, pues nunca lo hizo. Ni Pedro, ni ningún apóstol. Entonces, eso nos muestra que ellos nunca estuvieron por encima de la escritura, aunque fueron escritores de la Biblia. Pero ellos siempre respetaron la autoridad máxima de Dios. No se declararon ellos por encima de Cristo o sustitutos de Cristo, no. O sea, ellos siempre declararon un mensaje, dieron instrucciones a la iglesia, pero esperaron que la iglesia actuara por sí misma, que ellos admitieran el consejo y actuaran de voluntad propia, pero nunca imponiendo sus puntos de vista. E incluso el apóstol Pablo, como vemos en Romanos 14, siempre le permitió a la iglesia también tener diferencias de opiniones, mientras no fueran puntos doctrinales críticos. Lean Romanos capítulo 14 y se van a dar cuenta de ese punto. O sea, creo que en lo que respecta a la crítica del presbítero Flaviano Amatuli Valente, pues sí tiene un poco de razón. O sea, no voy a decir que no. Pero también eso nos da la pauta de que estamos en la iglesia de Cristo, ¿no? Porque siempre ha habido diferencias de opinión, pero debemos de mantenernos en Cristo. O sea, ese es el punto principal. También cabe aclarar, hermanos, que eso no significa que todas las iglesias sean verdaderas, pero porque sí, hay iglesias que es puro sacadero de dinero, hay iglesias que pues solamente dicen lo que la gente quiere escuchar por sea poder político, no sé, por muchas circunstancias pues propias de cada movimiento. Pero también, hermanos, sabemos que hay verdadera iglesia en otras iglesias, ¿no? De hecho, ¿qué dice el Apocalipsis? Dice, salgan de ella, pueblo mío, hablando de que salgan de Babilonia. Pero si nosotros nos fijamos en la frase, dice, salgan de ella, pueblo mío, significa que hay pueblo de Dios, pueblo de Jehová o de Yahvé, allá en Babilonia. No es que ellos, o sea, no cuando alguien entra con nosotros se vuelve un verdadero cristiano. Los cristianos verdaderos están en todo el mundo y pueden estar en otros movimientos, porque no, ser estudiante de la Biblia no nos hace verdaderos cristianos. Pero Jehová les llama y les dice, salgan de ella, pueblo mío. Vemos, espero que se pueda ver el punto, hermanos. Hay iglesia de Dios allá afuera. No somos los únicos. Pero Dios a su tiempo, como dice esa frase, salgan de ella, pueblo mío, llamará. No sabemos cómo, pero llama a los cristianos a salir de la falsedad de Babilonia,
aunque se queden solos, pero pues tienen que salir de la falsedad de Babilonia. Y eso es lo que podemos observar. O sea, nosotros, hermanos, por eso debemos de mirar hacia la Escritura. ¿Cómo pueden salir también de Babilonia los hermanos o nosotros, si todavía hay rasgos de Babilonia en nosotros? Aprendiendo a escuchar, hermanos, poniendo en duda también lo que nosotros creemos y asegurándonos de que lo que estamos creyendo o escuchando es palabra de Dios. Asegurarnos con solo la Biblia que lo que estamos escuchando es la palabra inmutable de nuestro Dios. De hecho, este mismo texto, hermanos, 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre sea enteramente apto, bien equipado para toda buena obra. Si bien la Iglesia Católica, yo creo que su intención, quiero creer, que no es mala, es una interpretación que trata o busca de unificar al pueblo de Dios y, bueno, siendo honestos, en el caso de ellos se cuentan por millones, ¿no? O sea, mientras nosotros nos contamos por miles de cristianos de una fe o de una iglesia en específico, los católicos pues son muchísimos, ¿no? Nos llevan de calle a todas las iglesias evangélicas, o sea, son millones de personas católicas. Entonces ellos tratan pues de velar, o quiero entender eso, hermanos, pero yo quiero verlo desde el punto de vista pues lo mejor posible, sin ser crítico en exageración. Quiero creer que ellos tratan de mantener la fe de los hermanos, tratar de que no se desvíen de lo que ellos creen que es lo correcto, pues tratando de unificar las doctrinas, de pastorearlos de la forma en que ellos lo hacen tradicionalmente, no bíblica, pero ellos lo saben, que no es bíblico, sino tradición, porque la tradición en ellos tiene el mismo peso que la escritura. Y entonces ellos tratan de tenerlo en apoyar a la iglesia, ¿no? A que siga unida y que no se separe. Y lo hacen a través de enseñarles a la iglesia a su forma, ¿no? Con el rosario, con las misas, con lo que fuera. Pero la Biblia dice que la Biblia o los escritos inspirados son lo que al hombre lo hará enteramente competente y que esté bien equipado para hacer cualquier buena obra. Entonces, la propia Biblia y el apóstol Pablo dice que la escritura es la que puede entrenar al hombre y equiparlo para toda buena obra. Ahí viene la fe, hermanos. Porque a veces hablamos de la fe y decimos, bueno, y queremos algo estable, que sea inmutable, pero ahí es donde entra la fe, hermanos. Nosotros vemos hacia el pasado, vemos hombres de gran fe, que a lo mejor tenían variaciones en nuestra doctrina, pero ¿qué tal si nos va a tocar ser igual a ellos, ¿no? Aferrarnos a la fe a pesar de nuestras cosas buenas, cosas malas, a pesar de que podemos tener doctrinas muy buenas, tal vez muchas verdades, pero ciertos errores, que tal vez se den cuenta nuestros sucesores cristianos, ¿no? En unos 50, 100 años, si no ha llegado el fin para aquel tiempo. Yo creería que sí, ¿no? Que el fin ya está muy cerca, pero pues a final de cuentas no lo puedo asegurar porque mucha gente ha creído eso a lo largo de casi 200 años y no llegó el fin. Entonces, no sabemos cuánto tiempo falte, sabemos que está cerca, pero no sabemos qué tanto, ¿no? Pero si hubiera hermanos que nos van a suceder en 100 años, ¿cómo nos van a voltear a ver? Obviamente nos van a criticar, hermanos. Nos van a criticar a usted, a mí. ¿Por qué? Porque alguna cosa buena y mala debemos de tener, como los cristianos del pasado, pero por eso, hermanos, debemos de confiar solo en Cristo, ¿no? Y en la Biblia. No hacer nada que no podamos confirmar con la Biblia. Esos errores, hermanos, a final de cuentas, a Dios, pues no los nota. O sea, yo creo eso, ¿no? No los nota cuando nuestra fe fue genuina. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos muy claro que la Biblia nos enseña para hacer buenas obras, para servir a Dios, hasta donde nuestro entendimiento humano, no perfecto, nos lo permita. Porque también hay que entender que no es que Dios no pueda revelarnos la verdad absoluta, pero nosotros seguimos siendo humanos y nuestra mente es imperfecta. Entonces, pues puede haber errores, hermanos, es algo normal. Por eso les decía, ningún hombre es inspirado, más que los 12 apóstoles, los profetas de la antigüedad, Jesucristo, pero de ahí en fuera nosotros somos guiados, no inspirados. Entonces, por eso es muy importante que nosotros pues estemos muy conscientes de que solo la Biblia puede entrenarnos y equiparnos para hacer cualquier buena obra, ¿ok? No hay otra opción. Ahora, la Biblia, hermanos, para los estudiantes de la Biblia es un gran tesoro, ¿no? Es algo muy importante. La Biblia para la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, que podemos volver a decir la palabra solo la Escritura o solo la Biblia, lo podemos entender como una invitación directa a la búsqueda personal y al uso de herramientas que nos ayuden a entender la palabra de Dios, como cuando el profeta comió el rollo y se comía ese rollo, ¿no? Porque lo devoraba para poderlo entender. Y luego predicarlo, ¿no? Decía que era algo que le quemaba y que necesitaba predicarlo, ¿no? Pero que al principio era dulce y luego amargo, ¿no? Porque pues bueno, es dulce escucharlo, pero amargo cuando nosotros tenemos que hacer los cambios.
cuando tenemos que empezar a hacer la transformación al carácter cristiano. Pero, bueno, para la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, entonces la sola escritura también puede entenderse, solo para recapitular, como una invitación directa a la búsqueda personal o al estudio personal y el uso de herramientas que nos ayuden a comer ese rollo o la palabra de Dios. Hoy estamos analizando las 5 solas de Martín Lutero, o sea, no es como que nos basemos siempre, para los que lo han preguntado, en lo que decía el hermano Charles S. Russell. Nunca ha sido así. La Asociación de los Estudiantes de la Biblia nunca confió, bueno, sí confió en el hermano Russell, pero en una exageración. Sabíamos que era un hombre que se podía equivocar y se equivocó. Y Martín Lutero también tuvo buenos aciertos, pero también se equivocó. O sea, no está en una posición diferente en ese sentido. Ahora, ¿cómo podemos entender esta parte? Porque, por ejemplo, hay muchas iglesias, entre ellas estamos nosotros, que se editan pues revistas, libros. Tenemos como compendio doctrinal los 6 volúmenes de estudios en las escrituras, escritos por el pastor Russell, el Sombras de Tabernáculo, el Fotodrama de la Creación, entre algunos otros folletos o libros, ¿no? Inclusive Las Torres del Vigía de 1879 a 1918. Pero ¿cómo comprendemos este uso de la literatura? Bueno, el principio de solo la escritura nos obliga a ser obreros o trabajadores diligentes del Señor, que usan la palabra de la verdad con sabiduría y la usan bien. Esto requiere, hermanos, un estudio comparativo y sistemático. O sea, nosotros, no porque lo haya escrito el hermano Russell, no porque lo haya escrito Martín Lutero, ya es palabra de Dios. O sea, tienen un mensaje importante que se necesitaba para las épocas en que vivieron, pero no son inspirados, tienen errores doctrinales. De ahí la importancia de tener un estudio comparativo y sistemático. No solo es leer la Biblia, y no solamente es leer pasajes y meditarlos. Eso no es estudio bíblico, eso es una meditación, una lectura bíblica. Tenemos un estudio comparativo y sistemático que les invito a que puedan mandarnos mensajes si tienen dudas de cómo hacerlo. De hecho, ya se había subido un podcast a ese canal con ese estudio comparativo y sistemático. La Biblia nos enseña que hay un modo para entender esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer en la Biblia Isaías 28, Isaías capítulo 28, versículo número 10, Isaías 28, 10 dice lo siguiente. Pues no dice, bueno, voy a leerlo de nuevo, es Isaías 28, 10. Voy a leerlo de aquí, hermanos. De hecho, bueno, una disculpa, no es el texto, hermanos. Parece ser que cuando yo estuve escribiendo este tema, pues me equivoqué en cuanto a ese texto, hermanos. Pero bueno, hay un texto, hermanos, precisamente que habla acerca de que, bueno, porque mandamiento tras mandamiento, y bueno, habla acerca de cómo estudiar la Biblia. Podemos decir, por ejemplo, Josué 1.8, otro ejemplo de esto, ¿no? Dice que aquellas personas que, de hecho vamos a leerlo, Josué 1.8, hermanos, es Josué 1.8. Ese es otro texto que también había encontrado, pero bueno, el otro lo escribí mal, seguramente se me fue por ahí el dedo y se me fue mal la cita. Vamos a leer Jueces capítulo 1, versículo número 8. Dice lo siguiente: la gente de Judá... Voy a revisarlo, hermanos, porque me está apareciendo aquí otro texto. Perdón, hermanos, igual estaba en otro libro. Es Josué 1.8, hermanos. Josué 1.8 dice lo siguiente: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche, para que hagas siempre lo que Él ordena, así lo que hagas te saldrá bien. Eso es lo que dice la Biblia. Dios habla hoy con Deuterocanónicos, versión española de 1992 y la revisión del 2002. Entonces, es muy importante el estudio de las escrituras. En aquel tiempo pues era obedecer mandamientos, pero hoy para los cristianos se trata de entender los mandamientos y vivirlos como principios cristianos, ¿no? Jesús decía, ustedes oyeron, bueno, no adulterarás, no es la palabra, pero no quiero decir la otra frase porque tal vez tal vez YouTube nos pueda censurar, ¿no? Si decimos algunas palabras, pero decía Jesús, ustedes oyeron no adulterarás, pero ustedes ven con deseo a otra mujer, y dice, y eso es como si ya hubieran adulterado en su corazón. O sea, más que una ley, hermanos, debemos de ver ese principio que va detrás de la ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Bueno, quiero leerles esta parte que escribí también muy importante. Esto subraya, hermanos, que la verdad de Dios no se revela en un único versículo aislado. ¿Por qué? Porque hay iglesias que leen un texto
y dicen, ya encontramos verdades, y empiezan a predicar y a formular doctrinas a partir de un solo texto. Eso sería totalmente erróneo, hermanos. Nosotros, hermanos, no podemos solamente tomar un texto bíblico y aislarlo de toda la Biblia y creyendo que encontramos una verdad, sino que la verdad, hermanos, se construye a través de la armonía de toda la Escritura. Tenemos el ejemplo claro, por ejemplo, que ha sido siempre el tema de debate con otras iglesias, hermanos, no solo de nosotros u otros movimientos como los adventistas del séptimo día, la Iglesia de Dios del séptimo día o los testigos de Jehová, que son iglesias que tienen similitudes en esta creencia con nosotros, ¿no? Que no existe un infierno. Por ejemplo, otras iglesias pues toman, por ejemplo, la parábola de Jesús. Nosotros, todas estas iglesias creemos que es una parábola cuando Jesús habla acerca de Lázaro y el rico, ¿no? Que Lázaro pues está en los cielos y el rico está en el infierno, ¿no? Lo que conoce la iglesia evangélica como el infierno. Y entonces quiere regresar esa persona para avisarle a su familia que tengan cuidado porque si no caerán ahí. O sea, ese texto, hermanos, para nosotros pues obviamente es un tema controvertido porque pues unos lo toman, otros hermanos lo toman como una aseguración de que hay un infierno, mientras que nosotros no. ¿Por qué nosotros no tomamos este tema o esta figura como el infierno? Pues porque Jesús dijo, le preguntan los apóstoles, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces, algunas palabras de Jesús son pues un poco más complejas de lo que parece a simple vista, porque así lo quiso Jesús, para que no todos pudieran comprender esas verdades. Entonces, si lo vemos ya en comparación con otros textos que habla de que no hay vida después de la muerte, tendríamos que tratar de armonizar todas las escrituras y ser honestos, hermanos. Los estudiantes de la Biblia siempre recomendamos y tratamos de hacer el siguiente ejercicio. No solo es tratar de leer literatura que pueda decir que yo tengo la razón, ¿no?, en lo que creo, sino que también hay que ser honestos en nuestro estudio, y si yo no creo en el infierno, tengo que saber qué textos podrían ser los que me apuntarían a que sí existe un infierno, y en tratar de entenderlos, comprenderlos, asimilarlos, buscar una interpretación bíblica de ellos, porque la Biblia no se puede aislar un texto. O sea, eso es lo más negligente que podemos hacer. O sea, tenemos que leerlo en contexto para que armonicen todos los textos. ¿Qué tiene que ver esto con solo la escritura? Pues obviamente, pues la Biblia es difícil de entender. Los estudiantes de la Biblia tenemos apoyos para poder entender las escrituras. Por ejemplo, los 6 volúmenes de estudios en las escrituras, pero no son una autoridad, una nueva autoridad en esta iglesia. O sea, son apoyos, pero simplemente nos ayudan, son herramientas que nos asisten en la noble labor de tomar todos estos estudios bíblicos. O sea, trae una información sobre temas específicos, sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Trinidad, sobre el infierno, sobre el plan de Dios, y lo puedo leer, ¿no? O sea, yo hago mi estudio, lo leo, me retroalimento con él, pero también puedo buscar los textos que podrían tal vez apuntar a lo contrario, ¿no? Que es lo que decíamos. O sea, no hay una literatura autorizada aquí en la asociación. Se recomienda ampliamente que se lea nuestra literatura antes de leer otra y luego se haga una comparación, ¿no? O sea, por eso decimos que nuestro estudio es comparativo y sistemático. O sea, tenemos una forma de estudio muy profunda en ese sentido. Nuestros volúmenes de estudios en las escrituras, así como otros apoyos teológicos escritos por varias iglesias de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, recordemos que no hay centralización, sino que hay diferentes iglesias y muchas han contribuido con diferentes folletos o informaciones, no sustituyen a la Biblia. Solo son ayudas, pero nunca sustituyen a la Biblia. Solo la escritura es la última autoridad en cuestión doctrinal o de fe o de comportamiento. No una iglesia, no un pastor, no un libro, no nada, solo la escritura. Y pedimos a todos los hermanos que también hagan suya esta resolución de que solo la escritura sea todo para el cristiano. No puede haber otra autoridad por encima de ella. Ahora, eso es lo que nosotros creemos precisamente sobre solo la escritura. Tenía más que decirles, hermanos, mucho más, pero pues la verdad no nos va a dar tiempo. Tan solo con estos puntos pues ya abarcamos casi 1 hora. O bueno, ahorita aquí marca 1 hora. Seguramente yo le voy a aumentar la velocidad de mi voz al audio porque, bueno, creo que a veces hablo muy lento y para que tenga un poco más de cadencia el audio. Entonces vamos a parar aquí, hermanos. Ese es un comentario relacionado con el 6º mensajero a la iglesia, el hermano Martín Lutero, conmemorando la Reforma Protestante del 31 de octubre de 2025 y hablando de cómo vivimos en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia una de esas 5 solas que él declara,
que es solo la Escritura. Bueno, hermanos, pues les agradezco que hayan llegado hasta el final de este podcast. Les invito a que se suscriban si no se han suscrito, opriman la campana, luego todas las notificaciones, para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo audio o un nuevo podcast a este canal. Dudas, comentarios, pueden enviarlos a través de WhatsApp o Telegram al más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Visiten blessedbible.com, /category, /español, para poder descargar libros de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, ya sea en español o bilingües. Y visiten también www.downbible.com, /es, donde podrán también encontrar estudios bíblicos y algunos folletos en español descargables para imprimirse en PDFs por parte de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA. La página anterior de Blessed Bible es de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia de Indiana. Bueno, hermanos, pues les agradezco que sigan aquí en ese canal. Dudas, comentarios, como les comento, a través de este canal o de este WhatsApp o Telegram. Y pues seguramente, hermanos, si no nos da tiempo para subirlo pues pasado mañana, vamos a subirlo más adelante. Vamos a hablar acerca de el Día de Muertos. Precisamente vamos a hablar, como cada año, también acerca de ese tema. Y si Dios nos da la oportunidad, también quiero hablar acerca del hermano Charles C. Russell y algunos comentarios sobre preguntas que generalmente nos hacen en los comentarios de los videos, ya que también hoy, 31 de octubre, se conmemora también la muerte del hermano. Murió en un accidente de tren, y pues muere también un día como hoy, 31 de octubre, día de la Reforma Protestante. Bueno, hermanos, pues me despido, y me despido como todas las ocasiones anteriores. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.